Estimados hermanos y amigos, yo quiero invitarles al libro de Primera de Corintios en el capítulo 16, en los versículos finales del capítulo. Quiero que resaltemos algunos puntos importantes para nuestra vida cristiana, comenzando con los versículos 10 y 11 y después vamos al versículo 15 hasta el final. Primera de Corintios 16, 10 y 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Versículos 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os juntéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. En estos versículos finales, Pablo escribe a los hermanos en Corinto acerca de unos principios muy importantes para nosotros hoy día como creyentes. Mientras esperamos la segunda venida de Cristo, Pablo nos insta, o la palabra de Dios nos insta, a reconocer a los buenos colaboradores en la obra del Señor. Reconocer los buenos colaboradores en la obra del Señor es una manera de esperar correctamente la segunda venida del Señor. ¿Cómo podemos reconocer a los buenos colaboradores en la obra de Dios? ¿Y quiénes son los buenos colaboradores en la obra de Dios? Aquí en el pasaje de 1 Corintios 16 vemos algunos ejemplos de personas que Pablo menciona que eran buenos colaboradores en la obra del Señor. Por eso en los versículos 10 y 11 menciona a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Dice que Timoteo era un colaborador en la obra del Señor porque él hace la obra del Señor así como yo. Por eso dice la palabra, si llega Timoteo, versículo 10, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. La manera que podemos reconocer a los colaboradores en la obra del Señor es que los buenos colaboradores debemos procurar que ellos sirvan, que ellos trabajen, que ellos ministren en medio nuestro, con nosotros, con toda tranquilidad. En otras palabras, sin molestarles, que puedan tener la paz, la tranquilidad de poder ser útiles en la mano del Señor. Colaborar para que puedan tener tranquilidad y que puedan servir mejor al Señor. Esa es nuestra tarea como cristianos, como quienes tenemos la esperanza en Cristo como nuestro Señor y Salvador, quienes esperamos la segunda venida de Cristo. Debemos colaborar con los buenos siervos del Señor para que sirvan con tranquilidad. Y dice el versículo 11 de 1 Corintios 16, por tanto, nadie le tenga en poco.
¿Por qué razón? Parece que en la mentalidad de muchos creyentes en el primer siglo, que los que eran un poco jóvenes no tenían tanto aprecio quizás entre los hermanos. Pablo, en comparación con Timoteo, era mayor. Quizás tenía más por su madurez espiritual, por cierto. Pablo tenía más madurez espiritual. El joven Timoteo era un discípulo que Pablo había encontrado en su ministerio como apóstol, donde en el libro de los Hechos encontramos que los hermanos daban buen testimonio de él y Pablo quiso que fuese con él a servir al Señor. Y ese joven fue discipulado por Pablo, fue encaminado por Pablo en su crecimiento espiritual, aunque había recibido el evangelio de su madre, como vemos en 1 Timoteo 4:12 y 2 Timoteo 1:6 y 7. Era un joven con cierta timidez, pero al mismo tiempo tenía una base de fe, que era la que habitaba en su madre Eunice y también en su abuela Loida. Y Pablo agarró a ese joven y quiso entrenarlo para servir al Señor, y lo entrenó. Entonces, por eso está recomendando a los hermanos ahí en Corinto que debieran recibirlo con tranquilidad y que pueda servir con tranquilidad y que nadie tuviese en poco a él. Por eso dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Mis amados hermanos, algunos de nosotros, muchas veces en el presente, tendemos a menospreciar al joven, a los jóvenes, diciendo, no tienen experiencia, son muy jóvenes, no tienen madurez espiritual, quizás es cierto, no pueden servir al Señor o no están casados. Y muchas veces hay algunos círculos evangélicos donde rechazan al joven porque no tiene supuesta madurez, no está capacitado, no está casado. Son algunas excusas que muchos dan para no dar oportunidad a los jóvenes. Pero aquí el apóstol Pablo nos está enseñando a ustedes y a mí, estimados hermanos y amigos, que debemos apreciar a los jóvenes, debemos darle oportunidad a los jóvenes. No debemos tener en poco a los jóvenes, como recomendaba en el caso de Timoteo. Si el joven tiene talento, tiene dones del Señor y tiene un genuino llamamiento para servir en la obra de Dios, ustedes y yo, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como creyentes, tenemos que darles oportunidad para que puedan servir. Tenemos que encaminarles. Por eso dice Pablo aquí acerca del hermano, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz. Debemos ser personas que encaminemos a los jóvenes, que orientemos a los jóvenes, que capacitemos a los jóvenes y que les demos oportunidad para que puedan ser útiles en la obra del Señor, si ellos tienen deseo y la voluntad de servir, especialmente cuando vemos sus potenciales y genuino llamamiento para servir al Señor. Mis amados hermanos, Pablo dice que él hace la obra del Señor así como yo. Pablo lo capacitó, lo ayudó, lo orientó. Y Pablo no se preocupó de que me iba a quitar el puesto el joven Timoteo, como muchos piensan hoy día. Pero es un pensamiento que no viene de Dios. Cuando usted ve a un joven, a otro hermano con potencial, ustedes y yo debemos acogerlo, ayudarlo, extenderle la mano para que puedan servir al Señor y que puedan servir como nosotros. Pablo dice que hacía la obra como él, Timoteo. Eso lo encontramos en el capítulo 16, versículo 10. El siervo, el pastor, el ministro o la iglesia que rehúsa capacitar, orientar
animar, dar oportunidad de servir a los jóvenes y no ora por ellos, en lugar de ello lo critica, ese líder o ministerio o iglesia no va a llegar lejos. Va a colapsar tarde o temprano. Sencillamente, Dios no le va a bendecir ni usar para alcanzar a multitudes. Por lo tanto, mis amados hermanos, ustedes y yo necesitamos darle oportunidad a los jóvenes en lugar de ver dónde fallan para criticarlos. Aprovechemos para orientarles mejor, para darles consejos, para orar por ellos, pero sobre todo para empoderarles a fin de que puedan hacer la obra, respaldarles para que puedan hacer la obra. Ustedes y yo que esperamos la segunda venida de Cristo, es imperativo que hagamos eso en el presente tiempo en que estamos viviendo. Mis amados hermanos, no solamente Timoteo era un buen ejemplo de colaborador que debemos apoyar en la obra de Dios. Pablo menciona a otros también. Dice, versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Mis amados hermanos, la familia de Estéfanas, dice la escritura, es las primicias de Acaya. Pablo había ganado esa familia para Cristo en el sur de Grecia, en esa región del sur de Grecia que bíblicamente se llama Acaya. Fueron los primeros frutos, los primeros convertidos del apóstol Pablo. Y en 1 Corintios 1:16, Pablo dice que bautizó a la familia de Estéfanas, a Estéfanas y a su familia. Son los únicos que bautizó en su ministerio, posiblemente. Y de los pocos que Pablo pudo bautizar, dieron frutos. Estéfanas y su familia se entregaron por completo a servir a los hermanos en la fe. Por eso dice, se entregaron por completo al servicio de los santos. ¡Wow! Esos hermanos tenían un don servicial. Esa familia tenía un don servicial. ¿Cuántos hace falta familia como ellos en el presente? En nuestras reuniones, en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, en la comunidad. Familias cristianas que estén dispuestos a servir a los demás. Si usted tiene dones de servicio, póngalo en función para la gloria de Dios. Póngalo en función entre los hermanos en la fe, de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado y la iglesia pueda ser bendecida, los hermanos puedan ser edificados. Mis amados hermanos, cuando vemos a familias con corazones serviciales, como la familia de Estéfanas, Pablo recomienda que debemos acoger a tales personas, debemos sujetarnos a ellos, debemos colaborar con ellos y no quedarnos con los brazos cruzados, mirando qué están haciendo ellos, sino unirnos también, apoyarles para que sigan adelante sirviendo al Señor. Eso implica unirnos a ellos de manera intencional para servir juntos al Señor, en lugar de quedarnos con los brazos cruzados, observando de lejos o con ojos malignos para detectar en qué fallan para echarles abajo. Esa no era la manera, no es la manera en que debemos colaborar. Ustedes y yo que esperamos la segunda venida de Cristo, debemos apoyar a los buenos colaboradores en la obra del Señor, encaminándoles para que puedan servir al Señor con toda libertad, con toda tranquilidad, ayudándoles y sujetándonos a ellos y uniéndonos a ellos para servir juntos
en la obra del Señor. Mis amados hermanos, también se menciona a Fortunato y a Acaico en los versículos 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo estaba en Éfeso escribiendo esa carta. Entonces los hermanos Estéfanas, Fortunato y Acaico eran miembros de la iglesia de Corinto, que habían venido a visitar a Pablo, y esa visita le ayudó, le confortó. ¿Cuánto hace falta eso? Hermanos que estén dispuestos a visitar a otros para confortar su espíritu, para ayudarles en la fe, para nutrirles espiritualmente. Eso sucedió en la vida de Pablo. Fue bendecido por esos siervos. Hermanos, por tal razón, mis amados hermanos, debemos ayudar, sujetarnos, colaborar para que la obra de Dios avance. Tanto Estéfanas, Fortunato, Acaico, Timoteo colaboraron con Pablo de alguna u otra manera para que la obra de Dios siga adelante. Eso necesitamos hacer en el presente, en este tiempo en que estamos viviendo en particular. También en el versículo 19 dice la palabra: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. Aquila y Priscila, ¿quiénes eran? Eran siervos que habían aceptado el evangelio de Dios, pero que en algunas oportunidades estaban dispuestos a instruir a otros para que puedan servir mejor al Señor. En el capítulo 18 de Hechos, versículo 26 a 28, vemos que Priscila y Aquila, como pareja, escuchando a Apolos predicar, a un joven que tenía fervor para predicar el evangelio, que aparece en ese texto también, dice que al escucharlo, lo tomaron aparte, lo orientaron mejor, le enseñaron más exactamente acerca del camino del Señor, le instruyeron acerca de la doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo y de su segunda venida. Dice que instruyeron a Apolo de manera particular, y Apolo llegó a ser de gran impacto porque solo había conocido el bautismo de Juan al principio. Hermanos, qué actitud encomiable cuando vemos a alguien que está fallando en algo en la doctrina. No lo avergonzamos públicamente, sino que lo llamamos aparte, nos sentamos con esa persona, le instruimos mejor en la doctrina de la Sagrada Escritura, de la fe en Cristo Jesús, para que sea mejor maestro, mejor predicador. Ese es nuestro reto, esa es nuestra tarea, esa debe ser nuestra actitud y nuestra disposición en la obra del Señor. Colaborar con otros. No importa si van a ser mejores que nosotros o no. Ayudarles, capacitarles, discipularles. Eso estaba dispuesto a hacer Priscila y Aquila. Pero además de eso me llama la atención que dice la Escritura que ellos tenían una iglesia en su casa. Eso quiere decir que ellos habían comprendido la razón por la cual Dios le había llamado. Dios le había llamado al evangelio para que fuesen testigos, para que proclamaran el evangelio a otras personas. Esa es la razón por la cual Dios nos ha llamado a nosotros también, para que seamos portadores del evangelio, no solo para que seamos cristianos con los brazos cruzados, cristianos sentados sin hacer nada, cristianos que testifiquemos fervorosamente, activamente acerca de nuestro Señor Jesucristo y de la esperanza que hay en Él de salvación para todo aquel que cree. Aquí vemos a Priscila y Aquila que tenían una iglesia en su casa. Ustedes y yo también, ese es el reto en el presente. No solamente debemos ir al templo a adorar, sino la iglesia debe comenzar en nuestra propia casa.
con nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, con nuestros propios parientes, con nuestros propios vecinos. Convirtamos nuestra casa, nuestro hogar en la iglesia. Cuando sucede eso, vamos a ganar mucha alma para Cristo. Vamos a ganar a nuestra familia para Cristo. Nuestros hijos van a conocer a Cristo. Los que tienen nietos, sus nietos van a conocer a Cristo. Sus vecinos van a conocer a Cristo. Pero vemos que la iglesia de Cristo en el presente está fallando en esa área. Estamos fallando en esa área, no promoviendo la iglesia en nuestro propio hogar, no convirtiendo en nuestro propio hogar en una iglesia. Y aquí vemos a Priscila y Aquila en la iglesia, una iglesia que estaba en su casa. Aún estando en Roma, ellos tenían una iglesia en su casa. Usted lo puede ver en Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5. También en el libro de los Hechos, capítulo 1 al 3, cuando estaban en Corinto, la iglesia estaba en su casa. Por eso ellos pudieron ayudar a Apolos. Cuando vemos aquí que están en Éfeso con Pablo, porque Pablo estaba en Éfeso y ellos estaban con Pablo, entonces la iglesia estaba en la casa de ellos, como dice 1 Corintios 16, 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo estaba escribiendo estas últimas palabras desde Éfeso. Por eso él dice aquí en el versículo 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Oh, mis amados hermanos, qué ejemplos a seguir de esos grandes pilares de la fe que trabajaron por causa de Cristo, pero también convirtieron su hogar en la iglesia, en punto eje principal para testificar del evangelio a otros. De esa manera es que podemos ser efectivos en ganar a nuestra familia para Cristo. Que nuestra casa no se convierta en un lugar de crítica, de murmuración. Que el evangelio que profesamos lo demostremos en nuestro hogar, testificando de que Jesucristo reina en nuestra vida, en nuestro hogar. Y abrir nuestro hogar para que el evangelio florezca allí en el nombre de Cristo. Esos son los buenos ejemplos que debemos seguir. Y también, mis amados hermanos, ustedes y yo que esperamos la venida de Cristo, no solo debemos reconocer a los buenos colaboradores, como esos personajes que acabamos de mencionar, sino también que podamos seguir sus ejemplos. Y la manera de seguir sus ejemplos es también apoyando a otros, empoderando a otros, orando por los jóvenes, dando oportunidad a los jóvenes como Timoteo, que tienen genuino llamado de Dios y firme espíritu para servir. Y también debemos abrir nuestros hogares para que se convierta en una iglesia, en una célula, un grupo de oración, pero también donde se enseña la palabra de Dios. Eso fue lo que el Dios había dicho al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, que estas palabras que te escribo hoy las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, por la noche, por la mañana, en el día, al caminar. Había que enseñar la palabra de Dios. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, encontramos que los hermanos trasladaron los centros de enseñanza a sus casas. En Hechos 5:42 encontramos ese principio también. Y también lo encontramos en Hechos capítulo 10. En la casa de Cornelio llegó Pedro a predicar el evangelio. En la casa de Lidia, en Filipo, Pablo fue hospedado y de ahí compartía el evangelio. Y ahora en la casa de Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Mis amados hermanos, cuando uno entiende, cuando ustedes y yo entendemos el propósito por el cual Dios nos llamó, convertiremos nuestro hogar
en un centro de adoración, en un centro para dar testimonio. Y para finalizar, también ustedes y yo necesitamos saludar a los hermanos de forma correcta. Saludar a los hermanos de forma correcta. Por eso dice la palabra, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. El ósculo significa beso. Bueno, quizás en el presente situación en que estamos viviendo, de crisis, de pandemia, de virus, no podemos, no es apropiado saludarnos en esta ocasión con ósculo santo. Tenemos que seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias en seguir los protocolos de higiene y de promoción de la salud nuestra y de otros alrededor nuestro. Pero en circunstancias normales debemos saludar de la manera correcta. En el Señor, a los hermanos, debemos saludar en santidad, con una mente santa, una mente limpia. Cuando nos acerquemos a otro hermano, ya sea del sexo masculino, sexo femenino, tenemos que acercarnos con una mente limpia, con un corazón limpio, y saludar correctamente, saludar santamente, sin malicia, sin picardía en el corazón, porque Dios ve, conoce nuestros corazones, dice Jeremías 17, 9 y 10, y va a dar a cada uno conforme a su obra. Mis amados hermanos, y también necesitamos amar de corazón correctamente. Amar de corazón correctamente. ¿Quién? A Jesucristo. Nos dice el versículo 22, el que no amare al Señor, es el primer mandamiento. Debemos amar al Señor de todo corazón, de toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Ese es amar correctamente al Señor. Y debemos también amar a los hermanos en la fe. Dice el versículo 24, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Debemos amar de corazón a los hermanos en la fe. Tenemos que amar también a nuestra propia familia, a nuestra propia esposa, a nuestros propios hijos, a nuestros propios allegados. Dice Efesios 5, 25 y 23. Y debemos también amar a nuestro prójimo, dice Santiago 2, 8. Mientras ustedes y yo esperamos la segunda venida de Cristo, en conclusión, necesitamos reconocer a los buenos colaboradores en la obra del Señor. Y también necesitamos apoyarles, sujetarnos a ellos, seguir sus ejemplos. Y también necesitamos saludarnos los unos a los otros de la forma correcta, en el Señor, en santidad, de forma personal, de forma general, según la ocasión lo propicia, lo amerita. Y debemos también amar de corazón a quien corresponda. ¿A quién debemos amar? ¿A quiénes debemos amar? ¿Y a quiénes debemos amar de corazón? Primero a Dios, a nuestros hermanos en la fe, a nuestra propia familia y también a nuestro prójimo. Pero hacerlo de manera práctica, orar por ellos, apoyarles, enseñarles la palabra de Dios, estar dispuesto a colaborar con ellos para que conozcan de Jesús y sean salvos y puedan seguir adelante y se conviertan en maestros y predicadores como ustedes, como yo, como otros, como Dios quiera que sean. Pero necesitamos apoyarles. No menospreciemos a los jóvenes, sino encaminémosle, orientémosle y démosle oportunidad de servir al Señor. Así pasaremos la antorcha a la nueva generación hasta que Cristo venga. Dios le bendiga.